Animales prehistóricos, bebés enjaulados, accidentes ferroviarios. Estas son 10 fotografías más aterradoras y misteriosas de la historia, parte 2. Número 10. Dalí Atomicus, un retrato extraño. La famosa fotografía conocida como Dalí Atomicus es tan curiosa como su elaboración. Philip Haussmann, su autor, tuvo la suerte de reunirse con el pintor surrealista Salvador Dalí en 1941 para llevar a cabo una serie de colaboraciones. Haussmann, fascinado por la idea de capturar el movimiento, propuso a Dalí llevar a cabo un retrato muy poco convencional, pero ¿cómo? Con Dalí de por medio, no era demasiado raro que salieran algunas ideas descabelladas, como la de hacer explotar un pollo y fotografiarlo en el momento perfecto, idea que fue descartada por ser demasiado violenta, obviamente. Finalmente, optaron por usar una surrealista combinación entre gatos, una silla y un cubo de agua. La única lógica de la fotografía, todo está en suspensión, incluso el cuadro que está a la derecha de la imagen. Fueron necesarios 28 intentos y 6 horas para obtener el resultado final. Una fotografía que ha tenido un éxito rotundo y que ha sido reproducida, reimpresa e incluso parodiada en infinidad de ocasiones. Número 9. Bebés enjaulados. En 1884, Luther Emmett Holt escribió acerca de la importancia de la ventilación para los bebés. Esta idea resultó en lo que probablemente sea una de las invenciones más extrañas del siglo XX: jaulas para bebés. Las instantáneas muestran jaulas de malla reales suspendidas de las ventanas de los apartamentos, una auténtica salvajada. De hecho, estaban tan convencidos de que era el invento del año que hasta añadieron cortinas y fundas para que, si el niño se dormía, estuviera a salvo del viento u otros agentes meteorológicos. Lo cierto es que es recomendable que los niños respiren aire fresco, interactúen con el mundo exterior y les dé el sol, pero dejarlos dentro de una caja que cuelga de una ventana, por muy segura que sea, no parece una buena idea. Afortunadamente, la popularidad de las jaulas disminuyó cuando las percepciones sobre la seguridad infantil comenzaron a cambiar. Lo mejor de todo es que no se conocen casos de accidentes como resultado de esta sorprendente invención. Número 8. Un deporte peculiar. La idea de lanzarse desde una plataforma a una altura de 20 metros ya es, de por sí, impactante. Pero, ¿y si te dijera que a mediados del siglo XX algunos eran capaces de lanzarse sobre un caballo? Este deporte tan peculiar era conocido como horse diving y consistía en subirse a un caballo, saltar desde una plataforma y zambullirse de cabeza en una piscina. William Frank Carver, quien organizaba espectáculos con animales y exhibiciones de tiro, fue su inventor. Se inspiró en un accidente que él mismo sufrió cuando cayó desde un puente a lomos de su caballo. Desde entonces, se convirtió en su atracción favorita. No se ha registrado ningún incidente en ninguno de los espectáculos realizados. Sin embargo, fueron muchos los que catalogaron dicho espectáculo como un acto de crueldad animal y terminaron cancelando las actuaciones en 1978. Cabe destacar que, en 1994, la organización de Donald Trump intentó revivirlas, pero las protestas públicas consiguieron, una vez más, poner un punto final a este tipo de espectáculos. Número 7. El tigre de Tasmania. Seguro que has oído hablar sobre el demonio de Tasmania, o mejor aún, has visto una versión animada del mismo en los Looney Tunes. Pero, ¿qué pasa con el tigre de Tasmania? Lo cierto es que ni siquiera es un tigre, sino un marsupial científicamente conocido como tilacino, que se extinguió hace casi 100 años. En los tiempos que corren, solemos pensar que los marsupiales son animales como los koalas o los canguros. Sin embargo, el tigre de Tasmania tenía una serie de características únicas. Era un carnívoro de tamaño mediano parecido a un perro que, al mismo tiempo, era un marsupial. Su tamaño y características eran parecidas a las de un lobo pequeño. Así, si combinamos todo esto con el patrón de rayas de la parte trasera y una cola gruesa y musculosa como la de un canguro, obtenemos un animal único. En el año 2002, los científicos del Museo Australiano incluso replicaron el ADN del animal, lo que abrió la puerta a la posible recuperación de su especie por medio de la clonación. Número 6. El expreso París-Granville. Les presentamos una de las fotografías más conocidas del espectacular accidente ferroviario que tuvo lugar en la estación de París-Montparnasse en 1895.
El suceso se produjo cuando el expreso procedente de Granville perdió los frenos. Dada la particular configuración de la terminal ferroviaria de la capital francesa, con el plano de las vías situado a unos 10 metros de altura respecto al nivel de la calle, el tren se precipitó sobre la plaza de Reims al no poder frenar. Tanto el maquinista como el fogonero pudieron salvar sus vidas saltando de la locomotora antes de la caída, pero una vendedora de prensa cuyo kiosco se encontraba precisamente en el punto en el que se estrelló la locomotora no corrió la misma suerte. Es curioso señalar que 4 años antes ocurrió un accidente muy parecido en la estación de ferrocarril de Bilbao, España. Aquí tienes un dibujo que retrata el suceso. Por tanto, el famoso accidente de la estación de Montparnasse tuvo en Bilbao un singular precedente, además con similares consecuencias, ya que las únicas víctimas en ambos accidentes fueron, en realidad, ajenas al tren. Curiosa casualidad, ¿no creen? Número 5. Un oso de guerra. ¿Alguna vez has escuchado la historia de un oso que luchó contra los nazis de Hitler? Sí. Los osos también fueron héroes de guerra. El oso que puedes ver en la imagen se llama Wojtek y fue reclutado por un grupo de polacos que había sido liberado por los rusos. Fue amamantado con una botella de vodka llena de leche condensada y prácticamente los soldados le criaron como un auténtico bebé, algo realmente tierno entre tanta desgracia. Pero muy pronto, como suelen hacer los bebés, Wojtek creció. Se convirtió en miembro de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería del Segundo Cuerpo Polaco en 1942 y además contaba con su propio libro de pagos y número de serie. Tras la guerra, las tropas polacas se dispersaron por todo el mundo y Wojtek terminó en Escocia, en el zoológico de Edimburgo. Los exmiembros de su unidad lo visitaban con frecuencia, donde vivió hasta su muerte en 1963, a la edad de 21 años. Número 4. La muerte de un mito. John Herbert Dillinger es un personaje tan popular que, a día de hoy, es todo un ícono, el enemigo público número 1. Este gángster se hizo famoso por sus robos y por escabullirse de la policía, aunque pasó mucho tiempo preso. Su cara era tan conocida por culpa de los periódicos que en 1934 tomó la determinación de cambiársela. Así, también daría esquinazo al FBI, que lo perseguía tenazmente. Pero su nueva idea no le duró mucho, apenas 2 meses. El 22 de julio de 1934, alguien delató su paradero y el FBI lo abatió en la salida de un cine. De esta forma, moría el gángster, pero su leyenda se haría eterna. Precisamente el mundo del cine ha contado su historia varias veces. Entre ellas, en la película de 2009, Enemigos Públicos, donde Johnny Depp era Dillinger y Christian Bale era Melvin Purvis, el agente que acabó con su vida. Número 3. El rostro de la Estatua de la Libertad. ¿Sabes cómo se llevó a cabo el montaje de la famosa Estatua de la Libertad? Como podrás imaginar, fue un proceso largo y tedioso. La estatua se montó completamente por primera vez en un parque público de París. El plan era probar la estructura interna que sostenía todo el conjunto. En ese entonces, los franceses llamaban a la escultura la Dama del Parque. Tras probar su integridad estructural, fue desmantelada en unas 350 piezas de hierro y cobre que, posteriormente, fueron empaquetadas en más de 200 cajas de madera que viajarían hasta los Estados Unidos. Llegó a su destino en 1885, pero tuvo que esperar desarmada mientras en su nuevo hogar, la isla de Bedloe, terminaban de construir el pedestal. Número 2. Una donación histórica. Poco se sabe acerca de la corta vida de Harriet Cole, una mujer que trabajaba como limpiadora en el Instituto Médico de Homeopatía Hahnemann de Filadelfia, en la década de 1880. Sin embargo, su contribución supuso un enorme avance para la historia de la medicina. En aquel momento, la anatomía era un campo de estudio relativamente nuevo, y los cadáveres utilizados para la disección pertenecían, generalmente, a criminales ejecutados. Sin saberlo, Cole se había asegurado inconscientemente de que viviría en la historia mucho después de su muerte. Tras su muerte, donó su cuerpo al Dr. Rufus B. Weaver, profesor de anatomía en la misma institución en la que trabajaba Harriet, y comenzó a trabajar en lo que sería algo pionero en medicina: la extracción y posterior montaje de un sistema nervioso completo. Su trabajo se hizo famoso en todo el mundo y viajó por muchos años viajando por diferentes laboratorios, antes de regresar a Drexel, su hogar, en 1960.
A día de hoy, el cuerpo se encuentra expuesto en la Facultad de Medicina de dicha ciudad. Número 1. El Ku Klux Klan en una noria. El Ku Klux Klan se convirtió en una organización terrorista que canalizó el odio supremacista blanco en Estados Unidos. Su influencia política y social contó con millones de afiliados y simpatizantes y se transformó en algo inapelable. La historia de la siguiente fotografía se remonta al 27 de abril de 1926. El periódico local de Cannon City, Colorado, publicó el siguiente titular: El Klan posa para una foto en el Tío Vivo, junto con una breve descripción sobre un desfile de lugareños encapuchados que iba desde las oficinas centrales del Klan hasta un parque de atracciones. Sin embargo, dicha fotografía no saldría a la luz hasta 65 años después, como recordatorio de la historia del temido Ku Klux Klan. Cuando se tomó esta fotografía, el poder del Klan estaba en su apogeo. No obstante, algunos de sus miembros decidieron hacer un alto en el camino, dejaron sus cruces en llamas y se subieron a una noria. Zona Cero, un dinosaurio. Y como regalo, les dejamos esta fotografía tomada en febrero de 1927. En ella, un señor realiza la limpieza anual de este gigantesco animal prehistórico situado en el Palacio de Cristal de Londres.